a mi hijo y su esposa a compartir una rebanada del pastel que horneé yo mismo, pero prefirieron ir a un restaurante elegante y no me invitaron. Horas después recibí un mensaje. Papá, guárdanos un poco de pastel. Sonreí y apagué las velas solo. Cuando regresaron, la casa estaba vacía con solo el pastel en la mesa y una nota. Se quedaron helados cuando la leyeron. Tenía 72 años cuando descubrí que mi valor como padre cabía en un mensaje de WhatsApp pidiendo que guardara sobras de pastel. Déjame contarte sobre el día que apagué las velas solo y por primera vez en décadas encendí la llama de mi propia dignidad. Era 23 de abril. Desperté temprano como siempre, pero este día era diferente. 72 primaveras. Como solía decir mi abuelo Sebastián, él me enseñó todo sobre repostería y habría estado orgulloso de lo que preparé esa mañana. Un pastel de cerezas con glaseado de chocolate belga. No era cualquier receta, sino una que mi abuelo había escrito a mano en un cuaderno rayado amarillento por el tiempo, con esa letra temblorosa que solo pueden hacer quienes han vivido mucho. Cada ingrediente tenía significado. Las cerezas eran importadas y caras, pero no me importó. Después de todo, ¿cuántos cumpleaños número 72 tenemos en la vida? El aroma llenó toda la casa. Chocolate derritiéndose, masa levantándose, ese aroma dulce que te abraza por dentro. Mientras esperaba que se horneara, fui al aparador de la sala y saqué el mantel verde esmeralda que heredé de mi madre. Ella había bordado cada esquina a mano con pequeñas flores color marfil. Pasé mi mano sobre la tela y sentí una opresión en el pecho. ¿Alguien guardaría esto cuando yo me fuera? Puse el mantel en la mesa del comedor. Compré velas color perla en una tienda elegante del centro de Guadalajara, de esas que cuestan 3 veces más que las normales, pero brillan diferente cuando se encienden. Acomodé 2 platos de porcelana, los que solo uso para ocasiones especiales, servilletas de tela dobladas con cuidado, todo listo para las 5:00 p.m. Tomé mi teléfono y llamé a Aurelio, mi único hijo, 45 años, cabello empezando a encanecer en las sienes, la misma sonrisa torcida que tenía de niño cuando pedía otra rebanada de pan con mantequilla. Aurelio, hijo, el pastel está listo. ¿Qué te parece si vienes a las 7? Había comido solo todo el día. Tenía tantas ganas de tener compañía para apagar mis velas, silencio del otro lado de esos pesados. Papá, es que Paloma reservó una mesa en el Jardín de las Delicias. Ese restaurante nuevo, ¿sabes? Ya confirmamos en el Jardín de las Delicias. Yo sabía cuál era. Había pasado por ahí la semana pasada. Filas en la puerta. Estacionamiento lleno de coches importados, gente tomándose fotos de su comida antes de comer. El tipo de lugar donde una cena para 2 cuesta más de 8,000 pesos. Tragué saliva con dificultad. Pero Aurelio, me di la tarea de preparar este pastel. Hoy es mi cumpleaños. ¿Recuerdas? ¿No puedes pasar aunque sea media hora? Escuché la voz de Paloma de fondo, aguda, impaciente. Dile que pasaremos después, Aurelio, dile. Mi hijo suspiró. Ese suspiro cansado de alguien que no quiere discutir. Papá, pasaremos después, ¿está bien? Guárdanos un pedazo. Después, siempre después. Colgué y me quedé ahí parado viendo ese pastel perfecto en la mesa, las velas color perla esperando ser encendidas, el mantel bordado que mi madre había hecho con tanto cuidado, los 2 platos vacíos. Me senté en la silla de mimbre del comedor y respiré profundo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa, demasiado hermoso para un momento tan feo. Pensé en cuántas veces, en los últimos 3 años desde que Aurelio se casó con Paloma, me habían puesto en segundo plano. La Navidad pasada se fueron a casa de los padres de ella. Año Nuevo, viajaron sin avisarme. En su cumpleaños en enero, le di 200,000 pesos para ayudar con la remodelación de su departamento. Apenas me vio a los ojos cuando me agradeció, pero nunca había sentido esto antes. Este dolor agudo en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una aguja justo en medio del esternón y la hubiera girado lentamente. No iban a venir. En mi cumpleaños, eligieron ostiones y champán sobre mi compañía, y ahí estaba yo con un pastel hecho en casa, velas caras, y una soledad que dolía hasta el alma. Pero lo peor estaba por venir, y cuando llegó lo cambió todo. 9:30 p.m. Aún estaba sentado en esa silla de mimbre, viendo el pastel intacto.
Las velas seguían sin encender en su caja. El mantel verde esmeralda parecía juzgarme. Tanta preparación para nada. Ahí fue cuando mi teléfono vibró. Lo tomé con esa expectativa tonta que tenemos, aun cuando sabemos que nos van a decepcionar. Mensaje de Aurelio. Antes de abrirlo vi que había subido algo a Instagram. Curiosidad tonta, lo sé, pero igual miré. Ahí estaba mi hijo. Sonrisa amplia, copa de champán en la mano, Paloma a su lado con ese vestido rojo pegado y escote generoso, haciendo pucheros para la cámara. El pie de foto decía: noche perfecta en el mejor restaurante de la ciudad, noche perfecta. Mientras yo apagaba 72 velas solo, su noche era perfecta. Respiré profundo y abrí su mensaje. Papá, guárdanos un poco de pastel. A Paloma le encantó la idea de probarlo mañana. Lo leí 3 veces, 4, 5. Cada palabra era una puñalada diferente. Guárdanos un poco de pastel. Como si lo hubiera hecho para tener sobras. Como si el pastel no fuera parte de un momento que ellos acababan de destruir. Como si yo fuera el refrigerador de la familia, sirviendo solo para guardar cosas para cuando se les antojara. Y peor, a Paloma le encantó la idea. Paloma no había venido, no había llamado para felicitarme, pero ya estaba decidiendo cuándo se comería el pastel que hice para mi cumpleaños, que ellos ignoraron. Bloqueé mi teléfono y lo puse en mi regazo. Me quedé viendo la nada durante unos buenos 10 minutos. El silencio en la casa era ensordecedor. Sin vecinos, sin coches pasando, sin perros ladrando. Solo yo y ese vacío que parecía hacer eco. Me levanté. Encendí las velas yo mismo, las 72. La luz dorada bailó en mi cara mientras cantaba las mañanitas en voz baja. Casi un susurro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Mi voz falló a la mitad. Tragué mis lágrimas y terminé. Que cumplas muchos años más, que los cumplas feliz. Apagué todas las velas de una vez. No pedí un deseo. Ya no me quedaba nada que desear. Me senté en la mesa de la cocina y dejé caer la cabeza entre mis manos. Ahí fue cuando llegaron los recuerdos como cascada. Aurelio tenía 7 años cuando su madre murió. Ataque al corazón repentino de la nada un martes por la mañana. Yo tenía 38, viudo, sin profesión establecida, con un niño que criar solo. Aprendí sastrería con mi vecina, doña Linda. Empecé haciendo bastillas de pantalones por 100 pesos. Luego tomé trabajo de confección personalizada. Vestidos de fiesta, trajes, ropa de boda. Pasé 30 años sentado en esa máquina Singer negra, pedaleando hasta el amanecer, para asegurar que a Aurelio nunca le faltara nada. Nunca se quedó sin zapatos buenos, nunca sin útiles escolares. Cuando quiso estudiar en una escuela privada de negocios, vendí el único anillo de oro que tenía, herencia de mi abuelo para pagar la colegiatura. Se graduó, consiguió buen trabajo. Conoció a Paloma en una fiesta de fin de año de la empresa. Al principio pensé que era simpática, bonita, educada, siempre con sonrisa lista. Aurelio estaba enamorado. Los ojos le brillaban cuando hablaba de ella. Casé feliz a mi hijo hace 3 años, en una ceremonia hermosa que ayudé a pagar. 300,000 pesos de mi jubilación. Pero después de la boda, las cosas cambiaron. Aurelio empezó a llamar menos. Las visitas se volvieron cortas, apresuradas. Siempre había una cita, una junta, una cena programada. Paloma nunca tenía tiempo de tomar café conmigo. Siempre cansada, siempre ocupada. La Navidad pasada se fueron a Aspen con la familia de ella. Me lo dijeron 2 días antes. Pasé Nochebuena solo viendo películas viejas en la televisión. Para el cumpleaños de Aurelio en enero, le di esos 200,000 pesos para ayudar con la remodelación del departamento. Me abrazó rápido, dijo, «Gracias, papá», y se fue a contestar su teléfono. Paloma ni siquiera se bajó del coche. Y ahora esto. Mi cumpleaños, el pastel que hice con mis manos, las velas que compré con cuidado, el mantel que puse con esperanza, todo ignorado por ostiones y champán. Miré el pastel en la mesa. Perfecto, intacto, inútil. Fue en ese momento, en ese silencio pesado de la cocina a las 10:00 p.m., que algo dentro de mí se quebró. No era enojo, no era dolor. Era claridad. Claridad de que había pasado 72 años siendo útil, siendo necesario, siendo conveniente, pero nunca, jamás
siendo valorado. No era un padre, era un banco, era una despensa. Era la persona que resuelve, que guarda, que espera, que acepta. Y esa noche, viendo ese pastel solitario, decidí una cosa. Ya no lo iba a aceptar más. Me levanté, tomé pluma y papel. Mi mano temblaba, pero escribí con firmeza. Cada palabra era una declaración de guerra contra la invisibilidad que había permitido. Doblé el papel, lo puse debajo del pastel. Luego fui a la recámara. Abrí el ropero y saqué mi maleta de viaje, esa azul marino que nunca usaba, porque si pensaban que me iba a quedar ahí esperando a que me recordaran solo cuando les conviniera, estaban muy equivocados. A las 3:01 a.m., aún despierto, ya sabía exactamente qué iba a hacer, y ellos no tenían idea de lo que venía. ¿Sabes ese momento cuando te cansas de ser tratado como segunda opción? Bueno, el mío acababa de llegar, y lo que hice después dejó a mi hijo y a esa nuera completamente destrozados. 3 a.m. Estaba acostado en la cama viendo el techo y sabía que no iba a poder dormir, no con ese nudo en la garganta, no con esa sensación de haber sido aplastado y tirado a la basura como cáscara de naranja. Me levanté, me puse la bata y fui a la sala. Me senté en el viejo sofá de vinilo, el mismo donde arrullé a Aurelio recién nacido, donde le enseñé a leer, donde lo consolé cuando su primera novia lo dejó. Tomé mi teléfono y empecé a revisar fotos viejas. Aurelio a los 6 años, sonrisa chimuela, sosteniendo el diploma de mejor estudiante de la clase. Aurelio adolescente en uniforme, yendo a su primer día de prácticas. Aurelio graduado con toga y birrete, abrazándome fuerte mientras yo lloraba de orgullo. ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿O nunca realmente lo tuve? ¿Crié a un niño tan acostumbrado a recibir que se le olvidó devolver? No, no era solo culpa de él, también era de Paloma. Empecé a recordar las señales que había ignorado, pequeñas faltas de respeto que me había tragado porque no quería ser el suegro molesto. En el baby shower de ellos, se las arregló para decir frente a todos: «Ay, Esteban, no necesitabas traer un regalo tan caro. Aceptamos tarjetas de regalo también, ¿sabías?» Había dado un juego de vajilla de porcelana que costó 30,000 pesos. Todos se rieron, pero yo sentí el veneno en la frase. En su aniversario de bodas el año pasado, pregunté si podían cenar conmigo. Paloma contestó por Aurelio: «Ya tenemos planes con amigos, Esteban, pero gracias por la invitación». Ni siquiera me vio a la cara cuando lo dijo. Y ese día que pasé por su departamento sin avisar, llevando estofado, el platillo favorito de Aurelio. Toqué el timbre 3 veces. Escuché voces adentro. Risas. Nadie abrió. Después Aurelio me mandó mensaje: «Perdón, papá. Estábamos bañándonos». Los dos por media hora siempre me lo tragué. Siempre lo pasé por alto. Siempre me puse excusas en la cabeza. Son jóvenes. Tienen sus vidas. No puedo ser una carga. Pero esa madrugada, solo en la sala oscura, me di cuenta de algo. No era una carga. Era invisible. Y peor, yo había permitido que pasara. Fui al despacho, esa esquina de la casa que solía ser de mi difunta esposa Soledad. El escritorio de madera oscura aún olía a ella, incluso después de tantos años. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes: escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, testamento. Revisé los papeles y una bomba explotó en mi cabeza. Aurelio pensaba que la casa era la mitad suya. Yo lo sabía porque hace 6 meses comentó con Paloma, y yo escuché por casualidad: «Cuando llegue el momento, al menos no tendremos problema con la propiedad. La casa prácticamente ya es nuestra», pero no lo era. La casa estaba a mi nombre únicamente. Siempre había estado así. Soledad me había dejado todo a mí, y yo nunca traspasé nada, nunca doné nada, nunca prometí nada. Aurelio vivía en una fantasía, y Paloma, estaba seguro, alimentaba esta fantasía. Tomé el estado de cuenta: 9.5 millones de pesos. Herencia de Soledad más el dinero que junté cuando vendí el local comercial donde tuve mi sastrería, que anduvo bien por 10 años. Aurelio sabía de este dinero. Se lo había dicho en un momento de debilidad, cuando dijo que andaba apretado con las cuentas del departamento. No me pidió prestado nada en ese momento, pero la información se quedó, y desde entonces su manera conmigo cambió. Se volvió más atento, llamaba más,
pero siempre había una petición al final. Papá, ¿puedes ayudar con 50,000? Es solo hasta el próximo mes. O papá, Paloma vio un sofá precioso, pero está súper caro. ¿Nos puedes echar la mano? Abrí el cuaderno que llevaba. Vieja costumbre de alguien que siempre controló cada centavo. Ahí estaba todo anotado. Marzo 2023. 375,000 pesos para el enganche del coche de Paloma. Prometió pagar en 6 meses. Nunca pagaron julio 2023. 300,000 pesos para una emergencia del departamento. Después me enteré por casualidad que se habían ido a Cancún. Fotos en Instagram octubre 2023 hasta ahora. 150,000 pesos mensuales para gastos de vida. Yo vivo solo, gasto menos de 75,000 al mes. ¿Por qué estaba financiando su estilo de vida? Total, más de 3 millones de pesos en menos de 2 años. Y nunca jamás me devolvieron un centavo. Cerré el cuaderno y me recosté en la silla. Me dolía la cabeza. No era un padre, era una caja fuerte. Y Paloma era la llave que abría a mi hijo cada vez que necesitaban retirar. Miré la foto de Soledad en la pared, ella con su traje azul marino. Esa sonrisa serena que me tranquilizaba incluso en los días malos. Mi amor, fui un idiota, le susurré al retrato. Dejé que nuestro hijo se volviera esto, pero ya no lo voy a permitir. Tomé el teléfono y llamé a la única persona en quien aún confiaba. Esperanza, mi prima, vivía en el campo en un pueblito a 3 horas de aquí. También viuda pero libre, ligera, feliz, contestó al tercer timbrazo, voz dormida. «Esteban, ¿estás bien?» «Son las 3 de la mañana. Esperanza, necesito salir de aquí. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días?» Silencio. Luego su voz se volvió firme, preocupada. «Claro que puedes. ¿Qué pasó?» «Te cuento todo cuando llegue, pero necesito desaparecer un rato. Necesito pensar lejos de aquí. ¿Cuándo vienes?» «Mañana en la mañana. Ven, la casa es tuya, primo. Y sabes que no juzgo nada». Colgué y respiré profundo. Por primera vez en 72 años, iba a hacer algo solo para mí, sin pedir permiso, sin avisar, sin justificar, sin sentir culpa. Y cuando Aurelio y Paloma regresaran por las sobras del pastel, se iban a encontrar mucho más de lo que esperaban. Se iban a encontrar con el final del hombre que aceptaba migajas y el principio del hombre que debía haber sido desde siempre. ¿Alguna vez has llegado a un punto donde te diste cuenta de que necesitabas desaparecer para ser notado? Yo sí. Y lo que pasó cuando descubrieron que había desaparecido fue devastador. Si esta historia te está llegando al corazón, déjame saber en los comentarios de qué ciudad de México nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, un padre, un abuelo, un amigo que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video. No olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta historia de dignidad y nuevos comienzos. El sol ni siquiera había salido bien cuando empecé a empacar. No había dormido nada, pero estaba extrañamente alerta, como si cada célula de mi cuerpo supiera que esto era necesario. Abrí el ropero y tomé solo lo esencial. Ropa cómoda, algunos trajes sencillos, el abrigo de lana, nada lujoso, nada pesado, pero había cosas que no podía dejar atrás. Fui a la cómoda y tomé el estuche de terciopelo rojo donde guardaba el broche de oro de mi madre, una joya antigua, delicada, con detalles de filigrana. Mi madre lo usaba en todas las fiestas importantes. Cuando murió, fue lo único que pedí que me dejaran. Abrí el estuche. El broche brillaba en la tenue luz matutina. Pasé mi dedo sobre la superficie fría y sentí una opresión en el pecho. ¿Cuántas veces había pensado en dárselo a Aurelio? ¿Cuántas veces estuve a punto de entregárselo pensando que lo valoraría, que entendería el significado? Pero ahora sabía que si se lo daba, Paloma lo vendería. Lo cambiaría por una bolsa de diseñador o una cena cara, y el broche de mi madre se convertiría en un billete de 12,000 pesos en manos de un extraño. Metí el estuche en la maleta. Era mío. También tomé el álbum de fotos viejas. Aurelio bebé, Soledad y yo el día de nuestra boda. Mi abuelo Sebastián en la cocina sonriendo con las manos llenas de harina. No eran solo fotos. Eran prueba de que había vivido, amado, construido algo antes de convertirme solo en una fuente de dinero. Fui al despacho y tomé los documentos importantes.
escrituras de la casa, certificados, estados de cuenta, el testamento que había hecho hace 2 años y que Aurelio pensaba que decía una cosa, pero decía otra completamente diferente. Puse todo en una carpeta azul de plástico y la metí en el fondo de la maleta. Después fui a la cocina. El pastel seguía ahí intacto, perfecto. Las cerezas brillando en el glaseado de chocolate, las velas color perla a un lado, el mantel verde esmeralda abajo. Tomé la nota que había escrito en la madrugada. Leí cada palabra otra vez. Mi mano había temblado cuando la escribí, pero las oraciones estaban firmes, claras, definitivas. Puse el papel doblado justo en el centro de la mesa, debajo del plato donde estaba el pastel. Respiré profundo. Última cosa. Fui al interruptor principal y corté la electricidad de toda la casa. Cerré la llave del agua. No iba a dejar la casa funcionando como si estuviera ahí esperando. Si querían entrar, se encontrarían con oscuridad y silencio. Tomé las maletas, cerré la puerta con llave y bajé al garaje. Mi Ford Focus blanco 2015 estaba ahí. Confiable, sencillo, mío. Puse las maletas en la cajuela. Me subí. Ajusté el espejo retrovisor, miré la casa una última vez. No sentí pena. No sentí miedo. Sentí alivio. Arranqué y me fui sin voltear atrás. Horas de camino hacia la casa de Esperanza. 3 horas de paisaje cambiante. Ciudad volviéndose campo. Ruido volviéndose silencio. Cuando llegué, Esperanza ya estaba esperando en el porche. Cabello gris recogido en un chongo, delantal floreado, sonrisa amplia y genuina. Esteban bajó los escalones y me abrazó fuerte. Olor a café recién hecho y pan casero. Ven, ven. Hice un desayuno abundante. Me vas a contar todo. Nos sentamos en su cocina. Mesa rústica de madera, cortina blanca de encaje, florero con azucenas amarillas en la ventana. Todo tan diferente de mi casa urbana, moderna, fría. Tomé el primer sorbo de café y me quebré. Le conté todo. El cumpleaños olvidado, el mensaje sobre las obras del pastel, las fotos en Instagram, el dinero que di que nunca regresó, la sensación de ser útil pero nunca amado. Esperanza escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundo y tomó mi mano. Esteban, sabes qué es esto, ¿verdad? ¿Qué? Abuso emocional. Abuso económico. Te convertiste en el banco de tu propio hijo. Las palabras dolieron, pero eran ciertas. Lo sé, susurré, pero yo lo permití. Siempre lo pasé por alto, siempre lo acepté. Porque eres padre y el amor de padre, pero el amor no puede ser de un solo lado, primo. Si tú das y nunca recibes nada de vuelta, eso no es familia. Eso es explotación. Me quedé en silencio viendo la taza de café. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora descansas. Te quedas aquí el tiempo que necesites y los dejas que sientan tu ausencia. Pero de verdad, Esteban, no sirve de nada que regreses corriendo cuando te llamen llorando. Necesitas valorarte primero tú, tenía razón. Apagué mi teléfono. Literalmente lo desconecté. Lo dejé que se descargara, y por primera vez en décadas me volví inalcanzable. Mientras tanto, en la ciudad, eran las 2:00 p.m., cuando Aurelio y Paloma se estacionaron frente a mi casa. Aurelio venía emocionado, trayendo contenedores de comida del restaurante. Trajimos sobras de langosta. A papá le va a encantar, había dicho en el camino. Paloma venía en tacones altos, lentes oscuros, bolsa de diseñador al hombro, impaciente como siempre. Aurelio tocó el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. Raro, nunca sale a esta hora, murmuró. Sacó la llave de repuesto que le había dado años atrás. Abrió la puerta. La casa estaba en silencio, pesada, un silencio irrespirable. ¿Papá? Gritó Aurelio entrando lentamente. ¿Papá, estás ahí? Nada. Paloma entró detrás de él, viendo alrededor con desdén. Qué raro. Todo está apagado. Aurelio trató de prender la luz. Nada. Fue a la cocina a probar la llave del agua. Nada. Y entonces vio. El pastel estaba ahí, entero, exactamente en el centro de la mesa. El mantel verde esmeralda, las velas color perla a un lado. Todo exactamente como había sido dejado. Pero debajo del plato, doblado con cuidado, había un pedazo de papel. Aurelio lo tomó con mano temblorosa, lo abrió, lo leyó, y el piso desapareció bajo sus pies. ¿Sabes ese momento? Cuando te das cuenta de que perdiste algo precioso,
porque lo trataste como si fuera desechable. Aurelio acababa de llegar ahí, y la nota que leyó cambiaría todo. Aurelio leyó la nota una vez, después otra y otra vez. Sus manos temblaban tanto que el papel se sacudía en el aire. Paloma, impaciente, le arrebató la nota de las manos. «A ver qué drama es este», leyó en voz alta con ese tono irritado de quien no quiere que la molesten. «Querido Aurelio, guardé el pastel como pediste. Está fresco. Yo lamentablemente no estaba. Pasé 72 años en esta tierra, 34 siendo tu padre. Pensé que eso valía al menos 2 horas de tu tiempo. Disfruta el pastel. Yo voy a disfrutar mi dignidad. No me busques unos días. Necesito gente que me quiera cerca. Papá». Paloma soltó una risita corta, nerviosa. «Ay, por favor, Aurelio. Estás haciendo un drama, típico de viejo necesitado. Se ha de haber ido a casa de esa prima molesta, Esperanza». Pero Aurelio no respondió. Estaba pálido, ojos fijos en el pastel, en el mantel bordado, en las velas que no se encendieron. Tomó una de las sillas y se sentó como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «Aurelio». Paloma frunció el ceño. «Te vas a quedar ahí pasmado». «Llámale». Sacó su celular con mano temblorosa. Marcó, directo a buzón. Marcó otra vez, buzón y otra vez, nada. Apagó su teléfono, murmuró. «Voz ida». Mi papá apagó su teléfono. Paloma resopló tirando su bolsa en el sillón. «Ay, qué exageración, Aurelio. El hombre está haciendo una escenita por una cena. Íbamos a ir al día siguiente, ¿no? No era como si hubiéramos desaparecido para siempre». Aurelio se volteó hacia ella, y por primera vez en 3 años de matrimonio, su mirada ya no era dócil. Era dura, acusadora. Paloma, era su cumpleaños. ¿Y qué? Teníamos un compromiso. ¿Compromiso? Su voz se alzó. «Elegimos langostas sobre mi padre». «Ay, para allá, Aurelio. Te estás poniendo tan dramático como él ahora. Esteban siempre ha sido así, necesitado, pegajoso. No podemos vivir según él. No es pegajoso. Está solo». Aurelio se paró pasándose la mano por el cabello, descontrolado. «¿Sabes cuántas veces mi padre me pidió algo? ¿Cuántas veces me rogó atención? Ninguna. Solo nos pidió comer un pedazo de pastel con él. 2 horas. Eso era todo». Paloma se cruzó de brazos, irritada. «Está bien, perfecto. Ahora es mi culpa. Yo soy la villana. Tú me convenciste de no ir. Tú dijiste que era tontería, que íbamos a pasar después e íbamos a pasar. No es mi culpa si decidió hacer este teatrito». Aurelio entrecerró los ojos, respirando profundo. El enojo estaba subiendo, pero con él llegó algo más, algo peor. Culpa pesada, asfixiante, que le apretaba el pecho como una prensa. Miró alrededor. La casa estaba oscura, sin energía, fría, vacía, tal como él había hecho sentir a su padre. «Necesito encontrarlo», dijo tomando su teléfono otra vez. Llamó a Esperanza. Sonó, contestó. «Esperanza, soy Aurelio. ¿Está mi papá ahí?» Silencio. «Esperanza, por favor. Sé que está ahí. Solo quiero hablar con él, saber si está bien». «Aurelio». La voz de su prima era firme, cortante. «Tu padre no quiere hablar contigo ahorita. Pero necesito explicar». «¿Explicar qué? ¿Que lo dejaste solo en su cumpleaños? ¿Que solo te acordaste de él cuando querías guardar sobras de pastel?» «Sé que me equivoqué, Esperanza, pero no hay peros, Aurelio. Lo lastimaste muy feo, y él necesita tiempo para procesar eso. Respeta su espacio». «Pero ¿qué tal si pasa algo?» «No va a pasar nada». «Está bien, está seguro. Está conmigo y cuando quiera hablar contigo lo hará. Hasta entonces déjalo en paz». Y colgó. Aurelio se quedó ahí viendo su teléfono como si se hubiera convertido en piedra. Paloma rodó los ojos. «Te dije que está en casa de Esperanza haciendo drama». «Déjalo, Aurelio. Va a regresar en unos días». Pero Aurelio no estaba escuchando. Caminó al despacho de su padre, esa esquina donde rara vez entraba. Abrió el cajón del escritorio. Estaba vacío. Las escrituras de la casa que siempre estaban ahí, desaparecidas. Los estados de cuenta, desaparecidos. El testamento desaparecido. Se le aceleró el corazón. «Paloma», gritó. Ella llegó arrastrando los pies. ¿Ahora qué? Sus documentos no están. Escrituras, estados de cuenta, testamento. Paloma se puso pálida. Por un segundo la máscara de indiferencia se cayó. ¿Cómo que no están? Se llevó todo.
Aurelio abrió otro cajón desesperadamente. Paloma se llevó todo. ¿Pero por qué? Está enojado por una cena y decide llevarse los documentos. Aurelio se detuvo, miró a su esposa y por primera vez la vio. Vio la avaricia en sus ojos, la desesperación disimulada, el cálculo mental. Sin escrituras, sin acceso fácil, sin control. «Estás preocupada por los documentos», dijo lentamente. «No, por tu padre». «Claro que estoy preocupada por tu padre. Pero Aurelio, también tenemos que ser prácticos. Tiene casi 80 años. Tiene 72, lo que sea. Es mayor. Puede olvidar cosas, podría tener un derrame. Necesitamos saber dónde están los documentos». «¿Para qué, Paloma?» Su voz era baja, peligrosa. «¿Para qué necesitas saber dónde están los documentos de mi padre?» «Para protegerlo. Si pasa algo, yo soy el hijo. Yo lo resuelvo. Pero estamos casados, Aurelio. Lo que es tuyo es mío también». Y ahí en esa frase Aurelio entendió todo. Regresó caminando a la cocina, tomó la nota de su padre y la leyó otra vez, esta vez lentamente, absorbiendo cada palabra. «Disfruta el pastel. Yo voy a disfrutar mi dignidad». Dignidad. Su padre había perdido dignidad por culpa de él, por culpa de ellos. Y él, ciego, sordo, idiota, ni siquiera se había dado cuenta. Se sentó en la silla otra vez. Esta vez empezó a llorar. De verdad llorar. Sollozos atorados, lágrimas espesas, hombros temblando. Paloma se quedó ahí parada sin saber qué hacer. «Aurelio, ya basta. Vamos a resolver esto. Vamos a ir para allá. Hablar con él». «Vete», dijo sin levantar la vista. «¿Qué?» «Vete, Paloma. Márchate ahora antes de que diga cosas de las que no me pueda retractar». Paloma se quedó paralizada. Después agarró su bolsa indignada. «Te vas a arrepentir de hablarme así, Aurelio». «Ya me arrepiento de muchas cosas, Paloma, pero mandarte ahorita, eso te garantizo que no». Ella se fue dando un portazo. Y Aurelio se quedó solo en la casa vacía de su padre, con un pastel intacto en la mesa y una culpa que pesaba más que cualquier herencia. Hay dolores que tardan años en explotar, pero cuando revientan, destruyen todo. Aurelio acababa de despertar, y lo que descubriría en las siguientes horas le desgarraría el corazón aún más. Aurelio se quedó ahí sentado casi una hora, solo en el silencio pesado de esa casa, sin luz, sin agua, sin vida. El pastel seguía en la mesa, perfecto e inútil, las velas color perla a un lado, esperando una celebración que nunca pasó. Tomó su teléfono otra vez. Trató de llamar a su papá. Buzón mandó mensaje. «Papá, por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Necesito disculparme». «Nada, papá, sé que me equivoqué». «Lo sé, pero déjame explicar. Déjame arreglar esto». «Nada. Por favor, solo dime que estás bien». Silencio absoluto. Descansó la cabeza en la mesa y respiró profundo. Las lágrimas se habían secado, pero el dolor seguía ahí agudo, vivo. Fue entonces cuando miró el cajón de la sala del aparador, ese cajón donde su padre guardaba papeles viejos, recibos pagados, facturas antiguas. Se levantó, fue ahí y lo abrió. Adentro un cuaderno rayado azul claro. Lo reconoció inmediatamente. Era el cuaderno que su papá usaba para anotar gastos. Siempre había sido organizado así, meticuloso, herencia de toda una vida de sastrería, donde cada peso importaba. Tomó el cuaderno y lo abrió. La letra de su padre. Limpia, firme, fechas, valores, descripciones. Empezó a leer y el mundo se desplomó. 15 de marzo 2023. Presté a Aurelio $375,000 para el enganche del coche de Paloma. Prometió pagarlo en 6 abonos. No le cobré intereses porque es mi hijo. Aurelio se detuvo, trató de recordar. El coche, un Honda Civic plateado, nuevecito. Paloma había insistido. «Aurelio, necesito este coche. El mío es un desastre». Él había pedido ayuda a su padre. Se la dio inmediatamente, sin dudar. Y nunca pagaron de vuelta. Continuó leyendo. 12 de julio 2023. Aurelio me llamó diciendo que había emergencia en el departamento. Fuga seria. Tendría que rehacer todo el baño. Mandé 300,000 de inmediato. Estaba desesperado. Dijo que me pagaría en 3 meses. 15 de julio 2023. Vi fotos en Instagram. Están en Cancún. Resort de lujo. No era emergencia. Era mentira. Me dolió el pecho cuando vi, pero no dije nada.
Tengo miedo de que se aleje si me quejo. Aurelio sintió una puñalada en el estómago. Cancún. Recordó que Paloma había conseguido una promoción imperdible. Boletos, hotel, todo incluido. Una oportunidad única, Aurelio. Nos lo merecemos, y él había aceptado sin pensarlo 2 veces, sin pensar que su padre acababa de mandar $300,000, creyendo una mentira. Volteó la página, manos temblando. Octubre 2023, abril 2025. Empecé a mandarle 150,000 mensuales a Aurelio. Dijo que su sueldo no alcanzaba. Y Paloma estaba sin trabajo. Yo vivo solo, gasto menos de 75,000. Puedo ayudar, pero ya van 19 meses. Ya son $2,850,000. Nunca me ha preguntado si yo ando necesitado. Solo pide $2,850,000. 19 meses. Aurelio se recargó en la pared mareado. Sabía que su padre ayudaba, pero nunca se había puesto a sumarlo. Nunca se había puesto a pensar que se estaba vaciando para sostener el estilo de vida de ellos. Y Paloma. Paloma sí tenía trabajo. Era gerente de tienda. Ganaba bien, pero prefería mentir, prefería chupar, prefería hacer de su padre un cajero automático ambulante. Volteó otra página y se congeló. 23 de abril, 2025. Hoy es mi cumpleaños. Cumplí 72 años. Preparé un pastel especial. Usé la receta del abuelo Sebastián. Llamé a Aurelio y lo invité a él y a Paloma a comer conmigo. Solo eso. 2 horas, un pedazo de pastel. Prefirieron el jardín de las delicias. Apagué las velas solo. Después recibí un mensaje. Guarda las sobras del pastel para nosotros. Me doy cuenta de algo hoy. Ya no soy padre para mi hijo. Soy una conveniencia. No sé cuánto tiempo más voy a aguantar sentirme así. Aurelio tiró el cuaderno como si quemara. Se cayó al piso de la sala de rodillas. Sollozó fuerte, descontroladamente. El tipo de llanto que duele la garganta, que raspa, que asfixia. Había hecho eso. Había convertido a su padre en un proveedor de dinero, en un hombre invisible, desechable, bueno solo cuando convenía. Se quedó ahí llorando en la oscuridad por tiempo indeterminado. Cuando finalmente pudo respirar otra vez, recogió el cuaderno y siguió leyendo. Necesitaba saber todo. Necesitaba sentir todo el dolor. Era lo menos que se merecía. Llegó a la última página anotada y encontró algo que lo destrozó completamente. Había papeles sueltos adentro del cuaderno, hojas impresas y mails. Tomó el primero. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Paloma y una amiga. Paloma. Ay, amiga. Esteban es insoportable. Viejo. Demasiado necesitado, llamando a cada rato queriendo atención. Yo lo ignoro. Pero Aurelio siempre se apiada. Amiga. Pero te ayuda económicamente, ¿no, Paloma? Paloma. Sí, y menos mal. Si no fuera por eso, no podríamos mantener el nivel. Pero es cansado, ¿sabes? Como que piensa que por dar dinero tiene derecho a ser pegajoso. Amiga. Está pesado, Paloma. Te entiendo, Paloma, pero ¿qué podemos hacer, verdad? Al menos cuando se muera el viejo, el departamento es nuestro. Aurelio dijo que la casa prácticamente ya está a su nombre. Aurelio leyó 3 veces. 4, 5. Cuando se muera el viejo. Paloma había dicho eso de su padre. Paloma estaba esperando que su padre se muriera. Se levantó tambaleándose, fue al baño y vomitó. Vomitó la langosta cara. Vomitó el champán importado, vomitó la vergüenza, la culpa, el asco consigo mismo. Cuando salió del baño tomó su teléfono y llamó a Paloma. Contestó al segundo timbre, voz irritada. «Ahora me llamas después de echarme de la casa, Paloma». Su voz era helada. «Encontré unas cosas aquí, unos papeles, unas capturas de pantalla». Silencio del otro lado. «¿Qué capturas? ¿Tú sabes cuáles?» «Cuando se muera el viejo, el departamento es nuestro». Esas fueron tus palabras. Llamaste a mi padre viejo. Estás esperando que mi padre se muera. Aurelio, yo estaba molesta cuando escribí eso. Estaba desahogándome. ¿Desahogándote? Gritó. Llamaste a mi padre pegajoso. Dijiste que era insoportable, necesitado. Mientras le sacabas dinero, Paloma, mientras mentías, pedías prestado y nunca regresabas. Todo el mundo se desahoga, Aurelio. No significa que quiera divorciarme. Silencio. ¿Qué? ¿Divorcio? Se acabó. Nosotros se acabó.
Aurelio, estás siendo irracional. Estás en shock por lo de tu padre. Estás confundiendo las cosas. Estoy viendo todo claro por primera vez en 3 años. Nunca lo amaste. Nunca me amaste. Solo querías el dinero, la casa, la seguridad. Y yo estaba ciego. Pero ya vi y ya no quiero más, no te quiero más. Si pides divorcio, me voy a llevar la mitad de todo, Aurelio. La mitad del departamento, la mitad. Llévate la mitad. Te puedes llevar todo porque no hay nada que valga la pena quedarme contigo. Nada. Y colgó. La bloqueó del teléfono. Se sentó en el piso de la sala otra vez. Abrazó sus rodillas y finalmente entendió. Había perdido a la única persona que de verdad lo amaba, y no sabía si algún día podría recuperarlo. Hay arrepentimientos que pesan como plomo. Aurelio acababa de descubrir el tamaño del daño, pero mi historia no había terminado aún, porque mientras él sufría, yo estaba floreciendo, y lo que aprendí lejos de él lo cambió todo. Mientras Aurelio se ahogaba en culpa en la ciudad, yo estaba sentado en el porche de Esperanza, tomando café con pan de elote, viendo el horizonte verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Paz, silencio bueno, de esos que calman, no asfixian. Habían pasado 5 días desde que dejé mi casa, 5 días sin prender mi teléfono, 5 días sin escuchar excusas, peticiones, justificaciones, 5 días solo para mí. Esperanza me había dado la recámara de huéspedes, sencilla pero acogedora, cama matrimonial con un cobertor de retazos que ella misma había hecho, cortina blanca bailando con el viento, olor a lavanda en las sábanas. Desde la ventana podía ver el árbol de mora cargado de frutos. En las mañanas los pájaros hacían una sinfonía que había olvidado que existía. La primera noche me desplomé. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que se me puso ronca la garganta. Esperanza me abrazó en silencio. Me dejó vaciar todo. Llora, primo, dijo acariciándome el cabello. Llora todo lo que te has tragado todos estos años. Ya después platicamos. Y eso fue lo que hice. El segundo día desperté con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero, como si me hubiera quitado una piedra del pecho. Esperanza hizo café, bolillos calentitos, queso fresco casero. Nos sentamos en su cocina y finalmente le conté todo. No solo el cumpleaños, todo. Los préstamos nunca pagados. Los 2.850.000 pesos que salieron de mi cuenta en menos de 2 años. La sensación de ser una extensión de su cartera, nunca de su corazón. Las visitas cortas, apuradas, mecánicas, la forma como Paloma me hablaba, siempre con prisa, siempre irritada, siempre haciéndome sentir que los estorbaba. Esperanza escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró y me tomó la mano. Esteban, necesito decirte algo y no te va a gustar escucharlo. La miré asustado. ¿Qué? Tienes 9.5 millones de pesos ahorrados, ¿verdad? Asentí. ¿Sí? ¿Y Aurelio sabe eso? Se lo conté. Admití en voz baja. Pues entonces, primo, no eres padre para tu hijo. Eres una inversión. Las palabras cayeron como martillazo. Dolió mucho. Pero era verdad. ¿Paloma sabe de este dinero también?, preguntó Esperanza. Nunca se lo dije directamente, pero estoy seguro de que Aurelio se lo mencionó. Pues ahí tienes. Te convertiste en una vaca lechera, Esteban, y mientras haya leche te van a seguir ordeñando. Cerré los ojos, respiré profundo. Yo permití que esto pasara, Esperanza. Siempre lo pasé por alto, siempre lo acepté, sí. Pero no porque seas tonto o débil. Lo hiciste porque eres padre. Y los padres tienen este defecto de pensar que amar es dar sin límites. Pero escucha, primo. Amor que solo va para un lado no es amor, es explotación. Se levantó, agarró una silla y se sentó frente a mí, ojos con ojos. Necesitas ayuda profesional, Esteban. No hay vergüenza en eso. Necesitas aprender a valorarte, porque hasta que tú no lo hagas, nadie lo va a hacer por ti. Fue así como al tercer día hice cita con la psicóloga del pueblo, doctora Elena, cincuentona. Cabello gris corto, lentes rojos, sonrisa acogedora. Su consultorio estaba en una casa vieja remodelada, con plantas en la entrada y olor a lavanda. Me senté en el sofá beige y por primera vez en mi vida le conté a una extraña todo mi dolor. Hablé de Soledad, que murió demasiado pronto, dejándome solo con un niño pequeño. Hablé de las décadas cosiendo hasta el amanecer para asegurar que Aurelio tuviera todo. Hablé del orgullo que sentí cuando se graduó, cuando consiguió trabajo, cuando se casó,
Y hablé de la soledad, esa soledad que no es falta de gente, sino falta de presencia. Ser recordado solo cuando conviene. Sentir que mi valor estaba en lo que podía dar, nunca en lo que era. La doctora Elena escuchó sin juzgar. Escribió algunas cosas. Movió la cabeza, a veces sonrió tristemente. Cuando terminé, se quitó los lentes y dijo: «Esteban, usted pasó toda su vida cuidando a otros, pero se le olvidó cuidarse a usted mismo, que ahora llegó la hora de hacer las cosas diferente». ¿Cómo? Primero necesita entender que poner límites no es egoísmo. Es necesario. Si usted no se protege, nadie lo va a hacer. Asentí tragándome el nudo en la garganta. Segundo, necesita reconstruir su identidad fuera del papel de padre. ¿Quién es Esteban además de ser el papá de Aurelio? La pregunta me agarró desprevenido. Me quedé callado. No sabía cómo responder. Exacto, dijo suavemente. Se perdió en el camino. Y ahora, a los 72 años, tiene la oportunidad de redescubrirse. Salí de ahí con el pecho apretado, pero también con algo nuevo creciendo adentro. Esperanza. El cuarto día, Esperanza me presentó con sus amigas. Mujeres increíbles, viudas o divorciadas, todas mayores de 65, todas independientes, todas vivas. Doña Nora, 78 años, acababa de regresar de un viaje sola al Cañón del Cobre. Me enseñó fotos de las cascadas, las caminatas, el atardecer anaranjado. Esteban, después de que murió mi esposo, me quedé en la casa de luto 5 años, pensando que mi vida se había acabado. Hasta que un día desperté y pensé: Nora, estás viva, entonces actúa como tal. Me compré una mochila y empecé a viajar. Lo mejor que he hecho. Doña Patricia, 70 años, pintora. Tenía una exposición programada en 2 meses en la Ciudad de México. Pinturas vibrantes, llenas de color, de vida. Empecé a pintar a los 65, Esteban. Nunca es tarde. Solo hay que empezar. Hablar con ellas fue liberador. No me juzgaron, no me trataron como pobrecito. Me trataron como igual, y por primera vez en años me sentí visto. El 5.º día desperté temprano y fui a caminar por la plaza del pueblo. Era una mañana fresca, cielo azul claro, brisa suave. Traía pantalones de lino blanco, camisa verde menta, que había comprado en una tienda de segunda mano del centro. Tenis cómodos. Me vi en el espejo antes de salir. Mi cabello canoso estaba suelto, largo, despeinado. Siempre lo traía amarrado porque era práctico, rápido. Pero esa mañana, viéndome en el reflejo, pensé: ¿cuándo fue la última vez que me arreglé para mí? Fui al salón del pueblo, sencillo pero limpio, aromático. La estilista, doña Ivy, me recibió con sonrisa amplia. «Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, don Esteban?» «Lo quiero cortar», dije decidido. «Quiero un corte moderno, casual, algo que me haga sentir ligero», sonrió. «Va a quedar guapísimo». Y sí quedé. Corte bob corto a la altura del mentón, fleco de lado, volumen en la raíz. Cuando volteó la silla y me vi en el espejo, casi no me reconocí. Estaba guapo. No guapo para agradarle a alguien, guapo para mí. Salí del salón con la cabeza en alto. Fui a una tienda de ropa y me compré 2 camisas nuevas, una falda midi floreada, un traje azul marino que me hacía ver elegante. Gasté un total de 8,000 pesos y no sentí ni pizca de culpa. Por primera vez gasté dinero en mí sin sentir que lo estaba desperdiciando. En la tarde me senté con Esperanza en el porche. Me miró y sonrió. «Estás diferente, Esteban». «Me siento diferente», admití. «¿Y Aurelio?» Respiré profundo. «Todavía no quiero hablar con él, no hasta que esté seguro de que nunca más voy a aceptar migajas». Esperanza me tomó la mano y la apretó. «Ya estás en el camino correcto, primo». Y por primera vez en 72 años lo creí. Mientras tanto, Aurelio vivía en el infierno que él mismo había construido. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que trató de llamarme todos los días, mandó mensajes, notas de voz desesperadas, peticiones de disculpa que yo nunca leí porque mi teléfono seguía apagado. Fue 3 veces a casa de Esperanza. Las 3 veces ella no le abrió la puerta. La primera vez tocó 15 minutos seguidos, gritando mi nombre, rogando. Yo escuché desde la ventana de la recámara. Corazón apretado, pero no bajé. Esperanza se quedó en la puerta y dijo firmemente: «Tu papá no quiere verte ahorita, Aurelio. Respeta eso, pero necesito disculparme. Necesito explicar». «Explícate a ti mismo primero».
Después, si él quiere escuchar, te va a contactar. Se fue destrozado. La segunda vez trajo flores, un ramo caro de rosas blancas y azucenas. Esperanza abrió una rendija de la puerta, tomó las flores y dijo: «Tu papá no necesita flores, Aurelio. Necesitaba tu presencia cuando todavía había tiempo». Y cerró la puerta. Vi las flores desde la ventana. Eran hermosas, pero no cambiaban nada. La tercera vez ni siquiera tocó. Se quedó parado en el portón viendo la casa, llorando. Después se fue. Y esa noche finalmente lloré yo también, porque duele. Duele ver sufrir a tu hijo. Duele saber que tú causaste esto, aunque él se lo mereciera. Duele ser padre y tener que elegir entre perdonar rápido o enseñar despacio. Pero no me eché para atrás, porque por primera vez estaba eligiendo mi dolor, no el de él. Mientras tanto, la vida de Aurelio se estaba desmoronando. En el banco, trató de acceder a la cuenta mancomunada que tenía conmigo, una cuenta que abrí años atrás para que fuera más fácil cuando él necesitara comprar algo y yo le transfiriera el dinero directo. ¿Bloqueada?, le dijeron. Llamó al gerente nervioso. ¿Cómo que bloqueada? Señor Aurelio, don Esteban lo quitó como persona autorizada. La cuenta ahora está solo a su nombre, pero necesito hablar con él. Entiendo, pero la decisión fue de él. Si quiere revertirla, necesita su autorización en persona. Aurelio colgó aturdido. Nunca había necesitado esa cuenta. Nunca la había usado para emergencias reales, pero el hecho de que yo hubiera cortado el acceso era una bofetada. Era prueba de que ya no era el hombre que aceptaba todo en silencio. Después, trató de ir al registro público. Quería checar las escrituras de la casa. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que al menos la mitad estaba a su nombre. Después de todo, yo siempre decía que la casa era nuestra, que todo lo que tenía era de él. Pagó el trámite, pidió copia del documento. Cuando lo abrió, el piso desapareció. Propietario Esteban Jiménez. Solo mi nombre, ningún otro. La casa nunca fue suya, nunca fue nuestra. Siempre fue mía. Salió del registro público tambaleándose. Se subió al coche y se quedó ahí una hora en shock. Paloma había dicho 1000 veces: «Cuando tu papá se muera, tenemos dónde vivir». Aurelio se lo creyó. Paloma lo planeó. Contaron con esta herencia, pero nunca existió. Tomó su teléfono y llamó al abogado de la familia, licenciado Enrique. «Licenciado, necesito entender algo. Mi papá desapareció, se llevó todos los documentos y descubrí que la casa está solo a su nombre. ¿Puedo hacer algo?». El licenciado Enrique, con su manera tranquila y directa, contestó: «Aurelio, la casa es de tu papá. Puede hacer lo que quiera con la propiedad, incluyendo venderla, donarla o dejársela a quien decida en el testamento. Pero él siempre dijo que era mía también. Decir no tiene valor legal, Aurelio. Lo que cuenta es lo que está registrado, y está registrado solo a su nombre. Y el dinero que tiene, una cantidad ahorrada, también es suyo. Mientras esté vivo y lúcido, él lo maneja como quiera. Tú no tienes acceso, no tienes derecho, nada, a menos que él decida incluirte». Aurelio colgó desesperado. Todo lo que pensaba que tenía garantizado era una ilusión. Paloma mostró quién era realmente. Cuando se enteró de que la casa no estaba a nombre de Aurelio, explotó. Fueron 2 semanas de peleas horribles, discusiones que empezaban bajo y terminaban con portazos, gritos, maldiciones. «Me engañaste, Aurelio. Dijiste que tu papá tenía todo arreglado». «Pensé que sí. Él siempre dijo que la casa era mía». «Pensar no paga cuentas, Aurelio. Planeamos nuestra vida alrededor de eso. Yo dejé pasar oportunidades pensando que teníamos una red de seguridad». «¿Qué oportunidades, Paloma? Trabajas, ganas bien». «No tanto como quería. Y ahora no tenemos nada. Ni casa, ni dinero, nada. Tenemos un departamento que está hipotecado hasta el cuello. ¿Y tú crees que me voy a pasar el resto de la vida pagando mensualidades mientras tu papá se sienta en una casa de más de 17 millones de pesos? Aurelio la miró con asco. «¿Te escuchas, Paloma? ¿Le estás deseando la muerte a mi papá?» «No le estoy deseando. Solo estoy siendo realista. Tiene 72 años, Aurelio. No va a vivir para siempre. Lárgate de mi vista», gritó empujando una silla. «Vete ahorita antes de que diga algo de lo que no me pueda retractar». Y Paloma se fue. Dio un portazo, regresó a casa de su mamá y 3 días después mandó mensaje:
Quiero divorcio. Y me voy a llevar la mitad de todo. Aurelio ni siquiera le contestó, solo la bloqueó, porque finalmente, después de 3 años de ceguera, vio que Paloma nunca lo amó. Amaba lo que él podía heredar. Y ahora que la herencia no existía, se había ido. Fue un domingo por la mañana, 3 semanas después de que dejé mi casa, que Aurelio apareció otra vez en el portón de Esperanza. Esta vez no tocó, no gritó, no rogó. Solo se quedó ahí parado con una carta. Esperanza me gritó: «Esteban, tu hijo está aquí, pero esta vez trajo una carta. Solo está pidiendo que la leas. No necesitas responder si no quieres». Miré por la ventana. Aurelio estaba flaco, cara demacrada, sin rasurar, ojeras. Se veía 10 años más viejo. No sentí lástima. Sentí dolor, pero no me eché para atrás. Esperanza bajó, tomó la carta y subió. Me la entregó sin decir nada. Me senté en la cama de la recámara y la abrí. Su letra temblorosa, irregular. Había llorado mientras la escribía. Se veía por las manchas borrosas en el papel. «Papá, no sé si vas a leer esto. No sé si merezco que lo leas, pero necesito intentar». Encontré el cuaderno, encontré los emails de Paloma, encontré todo. Y por primera vez en mi vida, entendí el tamaño de mi ceguera. Tú me criaste solo. Trabajaste hasta el amanecer para que no me faltara nada. Me diste educación, amor, dignidad, y yo te pagué con abandono. Elegí restaurantes caros en lugar de 2 horas contigo. Elegí viajes mentirosos en lugar de honestidad. Elegí a una mujer que te despreciaba en lugar de defender a la única persona que siempre me amó de verdad. No tengo excusa, no tengo justificación. Fui cobarde, egoísta y ciego. Terminé las cosas con Paloma. Ella mostró quién siempre fue: interesada, fría, ambiciosa, y yo me casé con ella. La acerqué a ti, dejé que te lastimara. Ese es mi mayor arrepentimiento. Papá, no te estoy pidiendo perdón porque sé que no me lo merezco. Solo te estoy pidiendo una oportunidad de demostrar que puedo ser diferente, que puedo ser el hijo que merecías haber tenido desde siempre. Entiendo si no me quieres ver, entiendo si me sacas de tu vida, pero por favor solo dime que estás bien, solo eso. Necesito saber que estás bien. Te amo y voy a pasar el resto de mi vida tratando de demostrarlo. Aurelio». Doblé la carta despacio, la puse en el buró y lloré. No porque me iba a echar para atrás, sino porque esto era lo que necesitaba escuchar. No justificación, no excusa. Reconocimiento. Pero no era momento de responder todavía, porque antes de perdonar a mi hijo, necesitaba perdonarme a mí mismo. Y eso me iba a tomar un poquito más de tiempo. Hay perdones que necesitan tiempo y cartas que duelen más que el silencio. Aurelio había despertado, pero yo todavía estaba aprendiendo a caminar solo. ¿Y qué pasó cuando finalmente nos encontramos? Cambió todo. Esta historia de transformación y dignidad te está llegando al corazón, ¿verdad? Compártela con alguien que necesite saber que nunca es tarde para valorarse. Dale like si crees que Esteban está en el camino correcto y suscríbete para ver cómo continúa este increíble viaje de redescubrimiento personal. Un mes completo, 30 días lejos de mi casa, lejos de mi rutina, lejos de mi hijo, 30 días que me transformaron más que los últimos 10 años. Ya no era el mismo hombre que se fue esa madrugada con el corazón roto. Había algo diferente en mí ahora, algo que brillaba en mis ojos cuando me miraba al espejo: dignidad. La doctora Elena me ayudó a entender que había pasado décadas confundiendo amor con sacrificio, que ser padre no significaba ser tapete, que cuidar no era sinónimo de autoborrarme, y que nunca, jamás es demasiado tarde para levantarse otra vez. Un jueves por la mañana, tomando café con Esperanza en el porche, finalmente dije: «Me voy a regresar». Ella detuvo la taza en el aire. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro, pero no me voy a regresar a ser el mismo. Me voy a regresar a cerrar este ciclo de la manera correcta». Esperanza sonrió con orgullo. «Entonces, vámonos juntas. No vas a enfrentar esto solo». Llegué a casa un viernes por la tarde. Esperanza manejó. El licenciado Enrique vino también. Le había pedido que estuviera presente como testigo y apoyo legal. Cuando abrí la puerta, la casa estaba exactamente como la había dejado. El pastel seguía en la mesa, ahora mohoso, cubierto de moscos. Las velas color perla a un lado, intactas. El mantel verde esmeralda manchado. Nadie había limpiado.
Nadie había movido nada. Aurelio lo había respetado o tal vez tenía miedo de entrar. Prendí la corriente otra vez. La luz regresó fría y dura. Abrí las ventanas. El olor a moho llenó todo. Respiré profundo. Era hora. Tomé el teléfono que había prendido otra vez en el camino y mandé un mensaje a Aurelio. Estoy en casa. Necesito hablar contigo. Mañana 10:00 am trae solo a ti. Sin Paloma. La respuesta llegó en segundos. Papá, gracias a Dios. Voy. Terminé con Paloma. Te juro que voy solo. Gracias por darme esta oportunidad. No le respondí más. Sábado 10:00 am en punto. Tocaron el timbre. Abrí la puerta. Aurelio estaba parado ahí, flaco, demacrado, ojos rojos. Parecía que no había dormido en días. La barba descuidada, camisa arrugada, manos temblorosas. Cuando me vio se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, entra, dije, seco pero no frío. Hay gente esperando. Entró y se congeló al ver a Esperanza y al licenciado Enrique sentados en la sala. Papá, ¿por qué? Siéntate, Aurelio. Se sentó. Parecía un niño siendo regañado en la escuela. Me senté en el sillón de enfrente, Esperanza y el licenciado a los lados, como una especie de tribunal. Porque eso era. Necesitaba que él escuchara, no que tratara de justificarse. Tomé el cuaderno azul, el que tenía todo anotado, y lo puse en la mesa del centro. ¿Viste esto? Pregunté, señalando el cuaderno. Asintió tragando saliva con dificultad. Lo vi, leí todo. Entonces sabes que tú y esa mujer me sacaron 2.850.000 pesos en menos de 2 años. Sus ojos se agrandaron. ¿Tanto? Mi voz se alzó. No llevabas la cuenta de cuánto le estabas sacando a tu padre. Empezó a sollozar. Papá, ahora escuchas, corté firmemente. Después, si permito, hablas. Cerró la boca, lágrimas corriendo. Respiré profundo y empecé. Pasé 34 años de mi vida criándote solo. Trabajé hasta el amanecer. Cosí hasta que me sangraron los dedos para asegurar que tuvieras todo. Educación, ropa, comida, dignidad. Cuando murió tu mamá, pude haber renunciado. Pude haberte entregado a mi mamá para que te criara. Pude haberme regresado a casa de mis papás. Pero no me di por vencido porque eras mi hijo y te amaba. Aurelio sollozaba. Déjame terminar. Mi voz era firme, pero cargada de dolor. Cuando creciste, cuando conseguiste el trabajo, cuando te casaste, pensé que había cumplido mi parte. Pensé que estabas listo, pero no lo estabas. Te casaste con una mujer que vio dinero, donde debía haber familia, que llamaba a tu padre viejo necesitado por mensaje, que estaba esperando que me muriera para quedarse con mi casa. Aurelio se puso pálido. ¿Cómo supiste? Saqué las capturas de pantalla que había guardado, las que él también había encontrado. Las tiré en la mesa. Lo supe antes que tú, Aurelio. Lo sabía desde hace meses. Una amiga de ella se compadeció de mí y me lo enseñó. ¿Y sabes qué hice? Nada, porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que si me quejaba la eligieras a ella. Se tapó la cara con las manos, llorando. Papá, soy un idiota y la elegiste. Continué implacable. La elegiste en mi cumpleaños. Cuando te pedí 2 horas, elegiste langosta y champán. Me mandaste a guardar sobras como si fuera un refrigerador, como si no tuviera sentimientos. Fui un imbécil. Fui ciego. Fuiste egoísta, corté. Y yo lo permití. Lo permití porque tenía miedo de perderte. Pero sabes que aprendí en este mes que estuve fuera, que ya te había perdido hace mucho tiempo, solo que no me quería dar cuenta. El silencio pesó. El licenciado Enrique se movió en su silla observando. Esperanza me tomó la mano dándome fuerza. Respiré profundo y continué. Pero yo también cometí errores, Aurelio. Te crié pensando que amar era dar sin límites. Nunca te enseñé a devolver. Nunca te mostré que las relaciones son de ida y vuelta. Entonces parte de la culpa es mía, y la acepto. Levantó la cara con incredulidad. Papá, no, la culpa no es tuya. Sí es, en parte. Pero ahora lo voy a arreglar y tú también. Tomé una carpeta que estaba a un lado del sillón, la abrí. Adentro, documentos organizados. Esto de aquí, dije, mostrando, es el estado de cuenta de todo lo que me pediste en los últimos 2 años. Sumándolo todo son 2.850.000 pesos. Sus ojos se agrandaron. ¿Tanto? ¿Y nunca regresaste un centavo? Pero no quiero todo de vuelta. Quiero la mitad.
Fala 425,000 pesos en abonos. ¿Cuánto puedes pagar al mes? Estaba en shock. Papá, me estás cobrando. Te estoy cobrando porque ya no soy un banco. Soy tu padre y los padres merecen respeto, no explotación. El licenciado Enrique sacó un documento. Preparé un contrato sencillo. 1,425,000 pesos, divididos en 24 mensualidades, de 59,375 pesos sin intereses. Si estás de acuerdo, firmas aquí. Aurelio miró el papel, después a mí. Acepto. Voy a pagar. Voy a pagar todo, papá. Perfecto, firma. Firmó con mano temblorosa. Después tomé otro documento. Esto de aquí es el testamento. Necesitas saber algo. La casa está solo a mi nombre. Siempre ha estado así. Y va a seguir así mientras yo esté vivo. Cuando me muera, sí. Va a ser tuya. Pero por mi decisión, no por obligación. Entendido. Asintió tragando saliva con dificultad. Entendido. Y una cosa más, me voy a ir a viajar. Me voy a gastar el dinero que ahorré toda mi vida. Voy a conocer playas, ciudades, lugares que siempre soñé. Y no quiero que tú ni nadie me haga sentir culpable por eso. Este dinero es mío. Entendido. Sí, papá, entiendo. Silencio. Respiré profundo y dije en voz baja, Aurelio, sé que no me lo merezco, pero ¿crees que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos, esos mismos ojos de niño que me pedían un vaso más de leche antes de dormir. Esos mismos ojos que brillaron el día de su graduación. Perdonar, repetí. Aurelio, nunca voy a olvidar lo que hiciste. Pero perdonar, eso va a depender de ti. Si de verdad cambias, si me tratas como padre, no como conveniencia, si apareces cuando te necesito, no solo cuando me necesitas, entonces sí, tal vez con tiempo, reconstruyamos esto. Se paró vacilante. ¿Puedo abrazarte? Me quedé callado unos segundos. Después me paré y abrí los brazos. Me abrazó fuerte, desesperadamente, llorando como niño. Y yo lloré también, porque perdonar no es olvidar, es elegir no cargar el peso. Hay abrazos que duelen, que sanan y duelen al mismo tiempo, pero son necesarios. ¿Y qué vino después de ese día? Cambió no solo mi relación con mi hijo, sino conmigo mismo. 3 meses después de esa junta, yo estaba sentado en una silla de playa en Acapulco, pies enterrados en la arena blanca, el sol caliente en la cara, un libro abierto en mi regazo. Miré el horizonte. El mar verde turquesa se extendía infinitamente. Las olas rompían suavemente y el sonido era de pura paz. A mi lado, Esperanza tomaba agua de coco con lentes oscuros y sombrero de paja. Esteban, parece que estás pensando mucho. Sonreí. Estoy pensando en cómo la vida cambia rápido cuando elegimos cambiar con ella. Se rió. Tardaste, pero aprendiste. Y de verdad había aprendido. En los 3 meses desde la confrontación, muchas cosas habían pasado. Aurelio cumplió su palabra. Cada 5 del mes depositaba los 59,375 pesos en mi cuenta, sin retraso, sin excusa. Incluso había conseguido trabajo extra haciendo consultoría los fines de semana para asegurar que pudiera pagar. Pero más que el dinero, había cambiado su actitud. Me llamaba no para pedir, sino para platicar. Preguntaba cómo estaba, qué había hecho en el día, si necesitaba algo. Y cuando yo decía que no, no insistía, solo escuchaba. Y a veces en el silencio de la llamada sentía que finalmente estaba presente. Una vez por semana venía a la casa, traía comida hecha, ayudaba a arreglar algo. Se quedaba 1 o 2 horas sin prisa, sin ver el reloj, sin teléfono en la mano, y lentamente, poco a poco, la herida empezó a sanar. No iba a desaparecer. Una cicatriz no desaparece, pero duele menos. Y Paloma, Paloma consiguió lo que se merecía. Trató de demandar a Aurelio por abandono emocional y daños morales, alegando que él había terminado el matrimonio de manera abrupta y traumática. Pidió la mitad del departamento, la mitad de los bienes y 1,250,000 pesos de indemnización. El licenciado Enrique, que representaba a mi hijo, presentó evidencias en la audiencia. Las capturas de conversaciones donde Paloma llamaba a su suegro viejo necesitado, los estados de cuenta que mostraban que Aurelio había mantenido sus lujos por 3 años, y lo mejor, un testigo que confirmó que Paloma tenía un amorío con un compañero de trabajo durante el matrimonio. El juez la miró.
Se ajustó los lentes y dijo con ese tono seco de alguien que no tiene paciencia para trampas: «Señora Paloma, usted está pidiendo daños morales por un matrimonio que usted misma destruyó con infidelidad e interés económico. Caso desestimado. Y aquí hay una advertencia por litigio de mala fe. Siguiente caso». Paloma salió del juzgado roja de vergüenza y coraje. Trató de llamar a Aurelio varias veces después de eso. Él la bloqueó. Trató de contactarme a mí pidiendo que hablara con él. Le dije solo una frase: «Paloma, estabas esperando que me muriera para quedarte con mi casa. No hablo con gente que me desea en la tumba». Y le cerré la puerta en la cara. Supe después por chismes de una vecina que se regresó a vivir con su mamá. Perdió el trabajo por faltas excesivas y el amorío que tenía en el trabajo desapareció cuando se enteró que estaba desempleada y sin dinero. La justicia poética tiene estas cosas, pero la mejor parte de mi historia no fue la caída de Paloma, fue mi levantada. En los primeros 2 meses después de la confrontación, tuve terapia cada semana con la doctora Elena. Trabajamos autoestima, límites, perdón. No perdón de dientes para afuera, sino el tipo que de verdad libera. Y un día me preguntó: «Esteban, ¿qué ha querido hacer siempre y nunca hizo?». Pensé: viajar, conocer la costa atlántica, ver el cañón del Cobre, ver el atardecer en Hawái. ¿Y por qué nunca lo hizo? Siempre pensé que era egoísmo. Siempre pensé que mi dinero tenía que estar guardado para emergencias. Y se da cuenta de que la emergencia es ahora, que la vida está pasando y la está dejando pasar. Salí de esa sesión y compré boletos. Acapulco, 7 días, hotel, pies en la arena, todo incluido. Cuando le dije a Aurelio, sonrió. Una sonrisa genuina, orgullosa. «Vete, papá. Te lo mereces», y me fui. Ay, y Acapulco fue solo el principio. Después fui al Cañón del Cobre con el grupo de Doña Nora. Caminamos, vimos cascadas cristalinas, dormimos en posadas sencillas pero acogedoras. Yo a los 73 años, subiendo cerros, cruzando ríos, tomándome fotos arriba de rocas gigantes y sintiéndome vivo. Después Puerto Vallarta, después Oaxaca, después Mérida. Gasté casi 2 millones de pesos en 6 meses de viajes y no sentí ni pizca de culpa, porque ese dinero era mío. Había sudado por él, había trabajado 30 años por él, y ahora, finalmente, me estaba dando lo que merecía: libertad. Hoy, sentado en esta playa de Acapulco con Esperanza a mi lado y el nuevo grupo de amigos, riendo cerca, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en el pastel de cerezas que se pudrió en la mesa. Pensé en las velas color perla que nunca se encendieron. Pensé en la soledad de esa noche. Pensé en el hombre que era ese día, invisible, pequeño, aceptando migajas. Ya no soy él. Hoy soy Esteban. 73 años, cabello gris corto y moderno, traje azul marino suelto, chanclas sencillas, piel bronceada del sol sureño. Soy un hombre que viaja solo, que pone límites, que cobra lo que es suyo, que perdona pero no olvida, que ama pero no se autoborra. Mi teléfono vibró. Mensaje de Aurelio. «Papá, transferí los 59.375, te extraño». «¿Cuándo regresas?», sonreí. Escribí: «La próxima semana. Y trae comida porque quiero escuchar cómo estás de verdad». «La traigo». «Sí, te amo, papá». «También te amo, hijo». Guardé el teléfono. Respiré profundo. El viento me despeinó. Esperanza me miró. «¿Todo bien, Esteban?» «Todo está perfecto, prima». Y era verdad. Esta historia de transformación y redescubrimiento personal está llegando a su clímax. Si te está tocando el corazón, comparte este video con alguien que necesite saber que la dignidad no tiene edad. Dale like y suscríbete para ver el final inspirador de la historia de Esteban. Hoy, cuando cuento esta historia y se la cuento a quien quiera escuchar, la gente siempre me pregunta lo mismo. «Esteban, ¿de verdad perdonaste a tu hijo?». Y yo contesto: perdoné, pero no regresé a ser quien era. Porque perdonar no es volver al pasado, es caminar hacia el futuro sin cargar el peso. Perdoné a Aurelio, pero no renuncié al Esteban que me convertí. A este Esteban ya nadie me lo quita. Han pasado exactamente 12 meses desde aquella noche que cambió todo. 12 meses desde que apagué 72 velas solo en mi casa vacía. 12 meses desde que decidí que ya no iba a aceptar migajas. ¿Y qué año ha sido? Estoy sentado en mi nuevo lugar favorito,
la terraza que mandé construir en el patio trasero de mi casa. Vista al jardín que ahora mantengo yo mismo, con bugambilias moradas, rosas rojas y ese árbol de limón que planté el mes pasado. Una mesa de hierro forjado, sillas cómodas, sombrilla beige, mi refugio personal. En la mesa tengo 3 cosas. Una taza de café oaxaqueño que traje de mi último viaje, un álbum de fotos de todos mis viajes de este año y una libreta nueva donde ahora escribo no gastos, sino experiencias. Aurelio viene en camino. Es domingo, como cada domingo desde hace 6 meses, pero ahora viene porque quiere, no porque debe, y yo lo recibo porque me nace, no porque me toca. Mientras lo espero, hojeo el álbum. Aquí estoy en las pirámides de Teotihuacán, sonriendo como niño. Aquí en los cenotes de Yucatán, flotando en agua cristalina a los 73 años. Aquí con el grupo de viajeros de la tercera edad en Chiapas, todos riéndonos en una lancha, cruzando el cañón del Sumidero. Cada foto cuenta una historia, cada viaje una liberación. El timbre suena. Me levanto sin prisa. Ya no corro a abrir como antes, con esa ansiedad desesperada de alguien que tiene hambre de atención. Ahora abro cuando quiero, como quiero. Abro la puerta. Aurelio está ahí con una sonrisa genuina. Ya no esa sonrisa forzada de culpa de los primeros meses. Trae una canasta de mimbre. Hola, papá. Traje pozole rojo, el que te gusta de doña Carmen, y pan dulce. Pásale, hijo, nos instalamos en la terraza. Aurelio sirve el pozole en los platos hondos, el olor a chile guajillo llenando el aire. Comemos en silencio los primeros minutos. Un silencio cómodo, no tenso. ¿Cómo te fue en Veracruz, papá?, pregunta finalmente. Increíble. Le muestro las fotos en mi teléfono. Mira, aquí estoy aprendiendo a bailar danzón en el malecón. La profesora se llama Doña Esperanza, como mi prima, 78 años, y baila mejor que cualquier joven. Aurelio sonríe viendo las fotos. ¿Te ves feliz, papá? Muy feliz. Lo estoy, hijo. Por primera vez en muchos años lo estoy. Seguimos comiendo. Aurelio me cuenta de su trabajo, de cómo ahora maneja mejor el dinero desde que tiene que pagarme cada mes, de cómo eso lo hizo más responsable. No se queja del pago, no pide descuentos, no hace dramas, solo cumple. Papá, dice de pronto dejando la cuchara, hay algo que quiero decirte. Me tensa un poquito. Los viejos hábitos tardan en morir. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por no haberme perdonado fácil, me quedo callado. Sorprendido. Si me hubieras perdonado rápido, continúa. Si hubieras regresado a casa al día siguiente diciendo, ya pasó, hijo, nunca habría aprendido. Nunca habría entendido. Nunca habría cambiado. Sus ojos se humedecen un poco, pero no llora. Ya no llora con esa desesperación de los primeros meses. Al principio te odié por cobrarme. Pensé que eras cruel, pero después entendí. No me estabas cobrando dinero. Me estabas enseñando a valorar. Asiento lentamente. Exacto, hijo. Te estaba enseñando que las relaciones tienen que ser de ida y vuelta. Y lo aprendí. Saca su teléfono y me muestra una transferencia. Ya llevamos 712,500 pesos pagados. 12 mensualidades exactas. 12 que faltan. No tienes que enseñarme el comprobante cada vez, Aurelio. Lo sé, pero me gusta. Me gusta saber que estoy pagando mi deuda contigo. Silencio. Después pregunto, ¿y cómo te sientes? Libre, dice sin dudar. Raro, ¿verdad? Pensé que pagar te iba a hacer sentir cargado, pero me siento libre. Como si finalmente fuera un adulto de verdad. Sonrío, porque lo eres. Finalmente lo eres. Terminamos de comer y nos quedamos platicando en la terraza hasta que se pone el sol. Como antes, cuando él era niño y nos sentábamos en el portal a ver pasar la gente. Pero ahora es diferente. Ahora somos 2 adultos que se eligen, no solo 2 familiares que se soportan. Cuando se va me abraza. Un abrazo real, no de esos rápidos y mecánicos de antes. Te amo, papá. Y te respeto. Finalmente entiendo la diferencia. También te amo, hijo. Se va y yo me quedo en la terraza viendo las estrellas, reflexionando. Este año no solo cambió mi relación con Aurelio, me cambió a mí. Hace 12 meses era Esteban el invisible, el hombre que aceptaba cualquier migaja de atención, el banco humano que daba y daba sin recibir nunca, el sastre retirado que se había olvidado de que tenía nombre propio más allá de papá de Aurelio. Hoy soy Esteban el viajero.
Esteban el que pone límites. Esteban el que cobra lo que vale. Esteban el que tiene amigos propios, planes propios, sueños propios. El cambio no fue fácil. Hubo noches, sobre todo al principio, cuando dudé. Cuando pensé si no estaba siendo muy duro, muy cruel. Cuando la voz de mi educación machista me susurraba. Los padres perdonan todo. Los padres se sacrifican sin límites. Pero la doctora Elena me ayudó a entender algo fundamental. Sacrificarse hasta desaparecer no es amor. Es autodestrucción. Y enseñarle a tu hijo que puede tratarte como trapo no es educarlo para la vida. Es lisiarlo emocionalmente. Aurelio necesitaba aprender que las relaciones cuestan, que el respeto se gana, que el amor verdadero tiene límites sanos. Y yo necesitaba aprender que tengo valor por lo que soy, no solo por lo que doy. Los primeros meses fueron los más difíciles. Aurelio pasó por varias etapas. Primero enojo. ¿Cómo me va a cobrar mi propio papá? Después negociación. ¿Y si pago menos? ¿Y si trabajamos en algo juntos? Después depresión. Nunca voy a poder pagarle. Y finalmente aceptación. Esto es lo justo. Yo pasé por mis propias etapas. Primero culpa. ¿Seré muy duro? Y después miedo. ¿Y si me odia para siempre? Después tristeza. ¿Y si perdí a mi hijo? Y finalmente paz. Hice lo correcto. Porque lo hice. Por primera vez en mi vida, elegí mi dignidad sobre la comodidad de otros. Y las consecuencias fueron maravillosas. No solo mejoró mi relación con Aurelio, mejoré yo como persona. Ahora tengo un círculo social propio. El grupo de viajeros de la tercera edad se volvió mi nueva familia escogida. Doña Nora, doña Patricia, don Ramón, doña Consuelo. Personas que me conocieron ya como el Esteban nuevo, no como el Esteban de antes. Para ellos nunca fui invisible. Ahora tengo hobbies propios. Aprendí fotografía para documentar mis viajes. Tomé clases de cocina oaxaqueña. Estoy aprendiendo a tocar guitarra, algo que siempre quise hacer pero nunca tenía tiempo. Ahora tengo planes propios. El próximo mes me voy 15 días a Cuba con el grupo. Después, en diciembre, Costa Rica. Y para el año que viene estoy planeando algo grande. Europa. Francia, España, Italia. Un mes entero conociendo el mundo. Puedo hacerlo porque tengo el dinero que ahorré toda la vida y que finalmente me estoy gastando en lo que me gusta. Puedo hacerlo porque ya no siento culpa de gastar en mí. Y sobre todo, puedo hacerlo porque ya no necesito permiso de nadie para ser feliz. La casa se siente diferente ahora. La decoré de nuevo, con colores que me gustan, no con lo que quedó de la época de soledad. Mandé a hacer la terraza. Compré muebles cómodos para mí, no para impresionar visitas. En la recámara tengo ahora fotos de todos mis viajes, no solo fotos familiares viejas. En el librero tengo libros de lugares que quiero conocer, novelas que quiero leer, no solo manuales de sastrería. La cocina la uso para experimentar con las recetas que aprendo en mis viajes. Ya no cocino solo frijoles y arroz de sobrevivir. Cocino mole oaxaqueño, cochinita pibil, chiles en nogada. Cocino porque disfruto, no porque debo. Y cuando Aurelio viene los domingos, compartimos esta nueva versión de mí. Él conoce ahora a un papá que tiene vida propia, historias propias, emociones propias. Ya no soy solo el papá que da dinero, soy Esteban. El hombre que viaja, que ríe, que tiene amigos, que se vale por sí mismo. Y creo que me respeta más así. La semana pasada me dijo algo que me marcó. Papá, antes yo pensaba que eras aburrido. Perdón por decirlo, pero es la verdad. Pensaba que no tenías vida más allá de mí. Ahora me doy cuenta de que no eras aburrido. Estabas apagado. Y yo ayudé a apagarte. Y ahora, le pregunté, ahora me inspiras. Veo tus fotos, escucho tus historias y pienso, así quiero estar cuando tenga 73 años. Vivo, feliz, independiente. Esa conversación me llenó más que cualquier te amo que me hubiera dicho antes, porque antes me amaba por obligación. Ahora me admira por decisión, es diferente, es mejor. Esta noche, mientras escribo en mi libreta bajo las estrellas de mi terraza, pienso en el hombre que era hace un año. Ese hombre que sopló 72 velas solo, que recibió un mensaje pidiendo sobras de pastel, que se sintió como un mueble viejo en su propia casa. Ese hombre ya no existe. En su lugar está este Esteban, 73 años, cabello gris bien cortado,
piel bronceada del sol de muchas playas, ojos brillantes de alguien que tiene planes. Un hombre que dice no cuando quiere decir no. Un hombre que pone precio a su tiempo y valora su presencia. Un hombre que por fin entiende que la edad no es sinónimo de invisibilidad, que los hijos crecidos no son excusa para desaparecer, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Mañana es mi cumpleaños número 73. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un pastel. No para Aurelio, no para nadie más. Para mí. Voy a invitar a mis nuevos amigos del grupo de viajeros. Voy a poner música que me gusta. Voy a encender 73 velas y voy a pedir un deseo que será solo mío. Y si Aurelio quiere venir es bienvenido. Pero si no puede, si tiene otros planes, está bien también. Porque mi felicidad ya no depende de su presencia. Esta historia de transformación está llegando a su final inspirador. Te está motivando a valorarte más a ti mismo. Compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene edad. Dale like si crees que Esteban tomó las decisiones correctas y suscríbete para ver la conclusión perfecta de esta historia de renacimiento. 23 de abril. Mi cumpleaños número 73. Desperté a las 6:00 am. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. El sol entraba por las cortinas nuevas de mi recámara. Esas color crema que compré el mes pasado porque me gustan, no porque fueran las más baratas. Me quedé un momento en la cama, mirando el techo, pero no con esa angustia de hace un año. Con paz, con expectativa, con ganas, me levanté, me puse mi bata nueva de algodón egipcio, otro lujo que me permito ahora, y fui a la cocina. En el refrigerador tenía todos los ingredientes para el pastel que había planeado. No la receta del abuelo, Sebastián de este año pasado, sino algo nuevo. Pastel de 3 leches con fresas y durazno. Una receta que aprendí en mi viaje a Puebla el mes pasado. Mientras batía la masa, puse música, boleros de Agustín Lara que me recuerdan a mi juventud, cuando bailaba con Soledad en el patio de su casa. Canté mientras cocinaba, algo que no hacía en años. Veracruz, rincón donde hacen nido las olas del mar. A las 10:00 am, cuando ya tenía el pastel en el horno y toda la casa olía a vainilla y canela, sonó el teléfono. «Papá, feliz cumpleaños». Era Aurelio, con esa voz genuinamente alegre que no había escuchado en años. No esa alegría forzada de culpa, sino verdadera. «Gracias, hijo. ¿Puedo ir a felicitarte en persona? Traje un regalo». Me detuve un momento. El año pasado habría dicho sí inmediatamente, desesperado por cualquier atención. Hoy pensé, ¿quiero? ¿Me nace? Y sí me nacía. Claro, hijo. Ven como a las 2:00. Van a estar mis amigos aquí, pero hay lugar para ti. ¿Tus amigos? Sí, el grupo de viajeros. Vamos a hacer una pequeña reunión. Silencio del otro lado. Después, me da mucho gusto, papá. Que tengas tus amigos propios. Colgué y sonreí. Un año atrás, Aurelio habría sentido celos o posesividad de mis amistades. Ahora celebraba mi independencia. A las 12:00 llegaron mis invitados. Doña Nora con su característico sombrero de flores. Don Ramón con su guayabera impecable. Doña Patricia cargando un lienzo pequeño, envuelto en papel de regalo. Doña Consuelo con una botella de tequila añejo. Esteban. Me abrazaron todos como si fuera parte de su familia. Y de cierta manera lo soy. Pusimos la mesa en la terraza. Saqué la vajilla buena, no porque fuera ocasión especial, sino porque toda ocasión que yo decida es especial. Serví el pastel que hice. Preparé aguas frescas de Jamaica y horchata. Estábamos platicando, riéndonos de anécdotas de nuestro último viaje a Morelia, cuando llegó Aurelio. Tocó el timbre y fui a abrir. Estaba parado ahí con una sonrisa nerviosa, cargando una caja envuelta elegantemente. «Hola, papá. Feliz cumpleaños». «Gracias, hijo. Ven, te presento a mis amigos». Los nervios de Aurelio eran obvios. Nunca había conocido a mis amistades porque antes yo no tenía amistades propias. Amigos, él es Aurelio, mi hijo. Aurelio. Ellos son doña Nora, don Ramón, doña Patricia y doña Consuelo. Mis compañeros de aventuras. La presentación fue hermosa. Mis amigos lo recibieron cálidamente, sin juzgar, sin el conocimiento del pasado. Para ellos, Aurelio era simplemente el hijo de su amigo Esteban. Y Aurelio se comportó maravillosamente.
Preguntó sobre los viajes, escuchó las anécdotas, se rió genuinamente con las historias. Por primera vez en años lo vi como el hombre educado y encantador que había criado. Cuando llegó la hora del pastel, doña Nora gritó, «¡Que traigan las velas!». «Son 73», dijo don Ramón. «¿Seguro que el pastel las va a aguantar?». Todos nos reímos. Puse las velas. No 73 porque habría sido ridículo, sino 7 que representaban las décadas y 3 sueltas. «Pide un deseo», gritó doña Patricia. Cerré los ojos. El año pasado no pude pedir ningún deseo, porque ya no me quedaba nada que desear. Este año fue diferente. Pedí salud para seguir viajando. Pedí que esta nueva versión de mí siguiera creciendo. Pedí que mi relación con Aurelio siguiera sanando. Y pedí algo más. Que cualquier persona que se sienta invisible, que sienta que acepta migajas, encuentre la fuerza para elegirse a sí misma. Soplé las velas. Todos aplaudieron. Aurelio tenía los ojos húmedos. «¿Qué pediste, papá?». «Si lo digo, no se cumple», respondí guiñando el ojo. Cortamos el pastel. Estaba delicioso, perfectamente húmedo, dulce, pero no empalagoso. Mis amigos lo elogiaron, pidieron la receta. «Lo aprendí en Puebla», dije con orgullo, «en mi clase de cocina tradicional». «Este hombre», dijo doña Nora dirigiéndose a Aurelio, «es una inspiración para todos nosotros». A los 72 años decidió empezar a vivir de verdad. Aurelio asintió. «Sí, mi papá me está enseñando que nunca es tarde para cambiar». Después de comer, Aurelio me entregó su regalo. Lo abrí con curiosidad. Era un álbum de fotos hecho por él. En la primera página, una foto mía de niño con mi abuelo Sebastián en la cocina. En la segunda, mi foto de boda con Soledad. Después, fotos de Aurelio bebé de su graduación. Pero la segunda mitad del álbum era diferente. Fotos de mi año de transformación. Fotos que él había tomado en secreto o que yo le había compartido. Yo en las pirámides, yo en la playa, yo con mis nuevos amigos, yo cortándome el cabello, yo sonriendo. La última página tenía una carta escrita a mano. «Papá, este álbum tiene 2 partes. La primera es el hombre que fuiste, un gran padre, trabajador, dedicado, amoroso. La segunda es el hombre que eres, libre, feliz, independiente, inspirador. Las 2 versiones son mi papá, y las 2 las amo. Pero confieso que esta nueva versión me gusta más, porque finalmente te veo vivir para ti. Gracias por enseñarme que amar no es desaparecer. Te admiro». Aurelio, se me llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas buenas, de esas que salen cuando el corazón está muy lleno. «Gracias, hijo. Es el regalo más hermoso que me han dado». Mis amigos se fueron como a las 5:00 p.m., después de prometerme que el próximo año íbamos a celebrar en Cuba, si es que andábamos por allá en esa fecha. Aurelio se quedó un rato más. Nos sentamos en la terraza, viendo el atardecer. «Papá», dijo de pronto, «¿puedo decirte algo?». «Claro. El año pasado, cuando te fuiste, pensé que te había perdido para siempre. Pensé que ibas a morirte de tristeza lejos de aquí, o que ibas a regresarme odiando para siempre. Y resultó que no te perdí. Me encontré a mi verdadero papá. Al papá que siempre estuvo ahí, pero que yo había enterrado bajo mis egoísmos y los de Paloma». Asintí en silencio. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora?», continuó. «¿Qué?». «Que ya no necesitas mi aprobación para ser feliz. Antes sentía que cargaba con tu felicidad en los hombros. Si no te visitaba, te ponías triste. Si no te llamaba, te angustiabas. Era una presión horrible. No me había dado cuenta», admití. «Y ahora eres feliz con o sin mí. Me invitas a tu felicidad, pero no dependes de mí para crearla. Es liberador para los 2. Tenía razón, completamente razón». «¿Y la deuda?», le pregunté. «Faltan 12 pagos. 1 año exacto. Y cuando termine de pagar, quiero seguir dándote algo cada mes. ¿Por qué? Porque me gusta contribuir a tu felicidad, no cargar con ella. Me gusta saber que mi dinero te ayuda a viajar, a vivir, a disfrutar. Se siente muy diferente dar por amor que dar por culpa». Nos quedamos en silencio, viendo cómo se ponía el sol, pintando el cielo de naranja y rosa. El mismo color del cielo de hace 1 año, cuando me sentía tan feo por dentro. «Me tengo que ir», dijo finalmente. «Mañana trabajo temprano». Se despidió con un abrazo largo, real. «Feliz cumpleaños, papá». «Te amo». «También te amo, hijo». Se fue y me quedé solo en mi terraza.
Pero no solo como el año pasado, solo acompañado de mí mismo, que es muy diferente. Tomé mi libreta y escribí, 23 de abril 2026, cumpleaños número 73. Hoy celebré rodeado de gente que me eligió y que yo elegí. Hoy soplé velas pidiendo deseos nuevos, no rogando que se cumplieran los viejos. Hoy me sentí amado, pero más importante, me sentí valioso. Hace exactamente un año me quedé solo con un pastel que nadie quiso compartir. Hoy compartí un pastel que yo mismo hice con gente que quería estar aquí. La diferencia no está en las velas, ni en la comida, ni en el número de invitados. La diferencia está en que hace un año esperaba que otros llenaran mi vacío. Hoy, yo lleno mis propios espacios. Cerré la libreta y miré las estrellas que empezaban a aparecer. ¿Cuántas veces aceptamos migajas en lugar del banquete completo? ¿Cuántas veces nos borramos esperando que alguien nos valore? Aprendí a los 72 años que la dignidad no se pide, se impone, que el amor verdadero no te disminuye, te eleva, y que nunca, jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si mi historia te tocó el corazón de alguna manera, quiero saber de dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o incluso tu país. Déjame saber que este mensaje te llegó. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, un padre, un abuelo, un amigo que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video. Porque hay gente que necesita saber que empezar de nuevo es posible. Dale like si crees que la dignidad no tiene edad y suscríbete al canal para seguir viendo historias reales de superación, de dolor, de lucha y de nuevos comienzos. Porque nuestra vida no se termina cuando envejecemos, solo cambia de capítulo. Y yo, Esteban, estoy escribiendo los mejores capítulos ahora. Un gran abrazo. Y recuerda, tú vales más que las sobras. Ese pastel de cerezas que hice en mi cumpleaños 72, lo tiramos a los 3 días. Estaba mohoso, echado a perder, inútil. Pero ¿saben qué no se echó a perder? Yo florecí. Después de 72 años aceptando ser tratado como segunda opción, finalmente elegí ser el protagonista de mi propia vida. Y hoy a los 73, puedo decir con toda certeza, esta es la mejor etapa de mi vida, porque la dignidad no tiene edad, los nuevos comienzos no tienen fecha de caducidad, y nunca, jamás, es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Ese pastel se pudrió, pero yo renací. Cerré la libreta, me levanté de la silla y caminé hasta la orilla de mi jardín. El aire fresco de la noche me despeinó. Sonreí porque finalmente, después de tantos años, ya no estaba esperando sobras, estaba viviendo el banquete completo y era delicioso. Reflexión final. ¿Cuántas veces aceptamos migajas en lugar del banquete? ¿Cuántas veces nos autoborramos esperando que alguien nos valore? Esteban aprendió a los 72 que la dignidad no se pide, se impone, que el amor verdadero no te disminuye, te eleva, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Dale like si crees que la dignidad no tiene edad. Y recuerda, tú también vales más que las sobras. Los nuevos comienzos no tienen fecha de caducidad. La vida no termina cuando envejecemos, solo cambia de capítulo. Y los mejores